Okay, we've looked at the authority of the church. Hemos visto con respecto a la autoridad de la iglesia, And under the authority of the church, y bajo la autoridad de la iglesia you have the office bearers of the church. tienes aquellos que llevan los oficios de la iglesia. So what are the office bearers of the church? ¿Y quiénes son los oficiales de la iglesia? A lot of churches have many ministers. Muchas iglesias tienen muchos ministros. Some of them have youth ministers. Algunos tienen ministros de jóvenes, Some have secretaries. algunos tienen secretarias, Some have worship leaders. algunos tienen líderes de adoración And some churches pay these as leaders of the church. y algunas iglesias incluso tienen estos tipos de puestos como puestos pagos y como líderes de la iglesia. But what are the official leaders of the church? Pero ¿cuáles son los líderes oficiales de la iglesia? How many offices do the church have? ¿Cuántos oficios existen en la iglesia local? The church has 2 offices. La iglesia tiene 2 oficios. And we can see this in Philippians 1:1. Y podemos verlo en Filipenses 1:1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ. Dice allí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, with the bishops and deacons. con los obispos y diáconos. So there's 3 categories of people. Así que hay 3 categorías de personas. All the saints, Todos los santos, and that includes the bishops and the deacons. y eso incluye, en todos los santos está incluido los obispos y diáconos. But with all the saints, Pero junto con todos los there's santos 2 offices, hay 2 oficios, bishops obispos and y deacons. diáconos. But what are bishops? Pero ¿qué son los obispos? What is the meaning of the word bishop? ¿Qué significa la palabra obispo? Some churches have pastors, Algunas iglesias tienen and pastores above y pastors, sobre los pastores they put bishops. ponen obispos. That's the way the Catholic Church works. Esa es la manera como funciona la iglesia católica. You have your priest, Tienes tus sacerdotes, then you have bishops, luego tienes obispos, then they have cardinals, y luego tienes cardenales, then they have the Pope. y luego tienes al papa. I don't know where they get cardinals from. No sé de dónde sacaron eso de los cardenales, I don't know where they get the Pope from. de dónde sacaron eso del papa, But they do get bishops from this word. pero sí obtienen lo de obispos desde esta palabra bíblica. But what does this word mean? Pero ¿qué significa esta palabra? In the Greek, it means overseer. En griego significa o tiene que ver con supervisor. It's the one who takes oversight. Es aquel que está mirando sobre la congregación. But what is the difference between a bishop and an elder? ¿Y cuál es la diferencia entre un obispo y un anciano? The word for elder is La palabra para anciano means ruler, significa aquel que está ejerciendo autoridad o gobernante, one who rules over. aquel que gobierna sobre. So bishops are one who looks over, Así que los obispos son aquellos que miran sobre and an elder is one who rules over. y un anciano es aquel que gobierna sobre. But what does the word pastor mean? ¿Pero qué significa la palabra pastor? Do we have 3 offices, bishops, elders, and pastors? ¿Será que tenemos 3 oficios, obispos, ancianos y pastores? The Greek word for pastor La palabra griega para pastor means a shepherd, significa eso, pastor. a one who oversees flocks. Aquel que supervisa o cuida de un rebaño. They watch for enemies. Ellos vigilan con respecto a los enemigos, They defend the sheep from attackers. defienden a las ovejas de sus atacantes, They wound the sick. curan a las heridas, They go and look for the lost sheep. buscan a las ovejas perdidas. And in short, they love En breve, ellos aman and care for the sheep. y tienen cuidado de las ovejas. But we find that elders, Pero vemos que los ancianos, bishops, los obispos and pastors y los pastores is speaking of the same office. están hablando estos términos del mismo oficio. It's one office Es un oficio described in 3 different words. descrito con 3 palabras And we diferentes. can come to that conclusion Y podemos llegar a esa conclusión from 1 Peter 5, por medio de Primera de Pedro 5, verses 1 through 5. versículos del 1 al 5. It begins in verse 1. Empieza diciendo en el versículo 1, Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 5.
it begins by saying, the elders who are among you I exhort. Mire cómo empieza diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. So here he's talking about the elders. Aquí Pedro está hablando de los ancianos. He says, I who am a fellow elder Y Pedro se incluye, dice, yo anciano también con ellos and a witness to the sufferings of Christ, y testigo de los padecimientos de Cristo, and also a partaker of the glory that will be revealed. que soy también participante de la gloria que será revelada. Now he's going to use the word for pastor Ahora va a utilizar la palabra que es para pastor. when he says shepherd the flock. Versículo 2, apacentada, y es donde está incluido ese pastoread, la grey de Dios, Which is among you. que está entre vosotros. Now he's going to use the word bishop, Ahora va a usar la palabra para obispo, serving as overseers, cuidando de ella, not by compulsion, but willingly, no por fuerza, sino voluntariamente. not for dishonest gain, but eagerly, No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. not as being lords over those entrusted to you, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, but being examples to the flock. sino siendo ejemplos de la grey. And when the chief shepherd appears, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, you will receive a crown of glory vosotros recibiréis la corona incorruptible that does not fade away. de gloria. Likewise, you younger people, Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, submit yourselves to the elders. estad sujetos a los ancianos. Now, is he talking about 3 different offices? Ahora, ¿será que está hablando de 3 oficios diferentes? But he's talking about one office, ¿O está hablando de un oficio? and that's the office of a pastor. Y ese oficio del que está hablando es el oficio de A pastor. pastor, one who shepherds his sheep. El pastor es aquel que pastorea sobre las And ovejas. that includes taking oversight. Y eso incluye supervisar las ovejas. That's the work of a bishop. Esa es la obra del obispo. And the sheep needs to obey their elders. Y que las ovejas necesitan obedecer a sus And that's ancianos. what an elder is, one who leads. Y eso es lo que el anciano es, uno que gobierna, uno And que rule. lidera. So these 3 words Entonces, estas 3 palabras are speaking of the same office. están hablando del mismo oficio. Now, there are a distinction among elders. Ahora, hay una distinción entre los ancianos. All elders have authority, Todos los ancianos tienen autoridad. and all elders are to teach and to preach. Y todos los ancianos deben predicar y But enseñar. within the church, Pero dentro de la iglesia, there may be one elder puede que haya un anciano among a plurality of elders entre una pluralidad de ancianos that does the principal teaching. que da la enseñanza principal. We can see this in 1 Timothy 5:17. Podemos ver esto en 1 Timoteo 5:17. It says, let the elders that rule well be counted worthy Dice, of double los honor, ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. especially those who Y dice, labor in word and dice doctrine. allí especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. So you're to honor all your elders. Así, allí está Pablo diciendo a Timoteo que se debe honrar a todos los ancianos, But among the plurality of elders pero over you, aún entre la pluralidad de ancianos, es decir, varios pastores con la misma autoridad, there may be some, puede haber alguno, or maybe even just one, puede haber algunos o uno who gives themselves to the teaching of the word. que quizás tiene mayores dones para la predicación y la enseñanza. I believe it's very important Yo creo que es muy importante for our church to have a plurality of que elders. cada iglesia tenga una pluralidad de ancianos. There are many reasons for this. Y hay muchas razones para ello. One, God tells us to, Una de ellas es que ese es lo que Dios nos dice en su palabra. but also it's a safeguard. Pero también es algo que nos cuida. I personally don't want all the blame, Yo personalmente no quiero toda la culpa and I don't need all the y glory. yo no necesito toda la gloria. I'll either be lifted up with pride Porque puedo levantarme en orgullo or be overcome with discouragement. o llenarme de desánimo. But having a team of elders Pero teniendo un equipo de pastores, guards me eso me guarda from pride del orgullo and discouragement. y del desánimo. But also it's necessary Pero también es necesario to oversee all the flock. de supervisar todo el rebaño. How many people can you effectively oversee? ¿Cuántas personas puede uno de manera eficaz supervisar? I would suggest Yo sugiero that you get 30 people, que tú tienes unas 30 personas and it's hard to do much more than that. y es mucho más difícil querer supervisar más de 30 If you personas. have great strength Si tú tienes gran fuerza and a great mind y una gran mente and tons of extra time, y mucho tiempo you libre, may could oversee 40 people. tú puedes quizás supervisar unas 40 personas. But it's hard to know
everybody Pero es difícil conocerlos a todos and to care for everyone. y cuidarlos a todos con cuidado. So we need other men Así que necesitamos otros hombres that can help oversee the flock. que ayuden a supervisar el rebaño. And this is why Paul tells us Y por eso es que Pablo nos dice to appoint elders, plural, que se designaran en las iglesias ancianos en in plural every city. en cada ciudad. And I know there may be you. Sorry. I know that you may be Y yo sé que quizás tú the only elder in your church. seas el único anciano o pastor en tu iglesia. And that's sometimes that's the way it is. Y muchas veces esa es la circunstancia en la que estamos. And you would love to have another elder Y sé que te gustaría quizás tener otros ancianos to come alongside you para que pastorearan junto contigo and help you. y te ayudaran. You should pray for that. Debes orar por eso And you should take what you know y debes enseñar lo que sabes and find some young man y procurar encontrar hombres jóvenes or another godly man o otros hombres piadosos and seek to invest in that person e invertir en esas personas and help raise him up y ayudar a que se levanten to help you carry the load. para que te ayuden en su momento a llevar la carga. I have been an elder, a single elder. Yo, you were. I wore a single elder Yo estuve pastoreando como pastor único en la iglesia for about 15 years. por alrededor de 15 años. And it feels like you're alone. Y se siente como si uno estuviera solo. I was talking to a brother at lunch, Yo estuve hablando con un hermano en el almuerzo. how he talked about how he was pulled, Sorry. how he's pulled in different directions. En cómo él es quizás llevado en diferentes It's very, direcciones. very difficult Es muy, muy difícil to do the work by yourself. hacer el trabajo uno solo. But now I have 2 co-elders, Pero ahora yo tengo 2 pastores más en nuestra and we're iglesia. about to ordain 2 more men. Y estamos en el proceso de ordenar 2 más. And that gives us a team of 5. Y eso nos va a dar un equipo de 5 pastores. And my life is so much better. Y me siento mucho mejor. When I go to church on Sunday, Cuando voy a la iglesia el domingo, there's certain people I know I need to talk to. hay ciertas personas con las que sé que necesito hablar. Someone that's sick, Alguien que quizás se enfermó. someone that has cancer, Alguien que quizás tiene cáncer. someone is struggling with sin, Alguien que quizás está luchando con el pecado. someone who's missed a lot of church. Alguien que quizás ha estado ausente últimamente. And then there's a lot of visitors. Y hay muchos visitantes también. There's just not enough time Parece no haber suficiente tiempo for me to help everybody. para poder ayudarlos a todos. I can't do it. No puedo hacerlo. People leave before I have a chance to talk to them. A veces las personas se van antes de que yo siquiera tenga oportunidad de hablarles. Do you know what I'm talking about? Ustedes saben de lo que hablo. But now that I have a team of elders, Pero ahora que tengo un equipo de ancianos, I see them talking, yo los veo a ellos hablando con las personas, reaching out, acercándose a ellos. and it makes me feel like I can relax Y me hace sentir como que me puedo relajar. because I know the church is being taken care of. Porque sé que la iglesia está siendo cuidada. Listen, none of us Escuche, ninguno de nosotros are sufficient to do it alone. es suficiente como para hacerlo solo. Or do we need to do it alone? Sorry. Or do we need to do it alone? Ni tenemos por qué hacerlo solo. And one thing we all need to remember as ministers, Y algo que siempre debemos recordar como ministros God doesn't need us. es que Dios no nos necesita. God doesn't need you. Dios no te necesita. You can die, Tú te puedes morir and God's church will go on. y la iglesia de Cristo va a seguir. We don't need to take ourselves too seriously Necesitamos no tomarnos tan seriamente and think that we have to do it. y pensamos que somos los únicos que podemos hacerlo. No, we need to help others do the work of the No, ministry. necesitamos ayudar a otros a que hagan también la obra del ministerio. That's the difference between a good minister Esa es la diferencia entre un buen ministro and one who's not. y uno que no lo es. He seeks to reproduce himself Que busca reproducirse a sí mismo and make multiple ministers. y poder levantar varios ministros. So let's seek to do that. Busquemos hacer eso. Going back to my point. Regresando a mi punto, Bishops, elders, and pastors obispos, ancianos y pastores are interchangeable words. son palabras que se usan de manera intercambiable. But these words tell us what the office is about to do. Pero esta palabra nos dice de qué se trata este oficio. What's a pastor to do? ¿Qué es lo que un pastor debe hacer? We'll look at these words. Veremos estas palabras. These words tell us what to do. Estas palabras nos dicen qué hacer. We're to oversee. Debemos supervisar, We're to rule, debemos gobernar, which includes leading people. lo cual incluye liderar a las personas. It means shepherding people. Tiene que ver con pastorear a las personas. What is the principal duty of
elders? ¿Cuál es el deber principal de los ancianos? What is your principal responsibility? ¿Cuál es tu responsabilidad principal? Anyone know? ¿Alguno de ustedes sabe? You may have 5 things to do, but what is the most important Quizás thing to do? tengas 5 cosas que hacer, pero ¿cuál sería la más importante? Like in Acts 6, the preaching of the word and Yes, yes. prayer. Yes. See, one of my first jobs, Uno de mis primeras labores, I worked in a shoe store de mis primeros trabajos, yo trabajaba en una zapatería selling shoes. vendiendo zapatos. And I'm a one-track minded guy. Sorry. I like to do one thing at a time. Y a mí me gusta es hacer una cosa a la vez. And they would tell me what I needed to do before the end of the day. Y ellos me decían que era lo que debía hacer antes de que finalizara el día. So I thought if I'm going to go home Y yo pensaba, bueno, si yo voy a irme a casa and not have to stay late and work, y no quedarme hasta tarde trabajando, I had to stack all these shoes up yo tengo que organizar todos estos and zapatos put away all these things y recoger todas estas otras and cosas. make sure the store is clean. Y asegurarme de que la tienda esté limpia. So I did all that Y yo hacía todo eso until my boss came and talked to me. hasta que mi jefe vino y me habló. And my boss said, Y mi jefe me dijo, "You're doing a great job doing all these things, estás haciendo un gran trabajo haciendo todo eso, but you're neglecting your number one job, pero estás descuidando tu trabajo número your 1, number one priority, tu prioridad número 1. and that's to make sure you take care of the customer." Y es asegurarte de cuidar a los clientes. I had to learn Yo tuve que aprender to have priorities. a tener prioridades. And sometimes pastors get so busy Y algunas veces los pastores están tan ocupados that they lose their que priorities. pierden de vista sus prioridades. You have one number one Tú priority, tienes una prioridad número 1. and that's found in 2 Timothy 4. Y esa se encuentra en 2 Timoteo 4. It says, "I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, Se encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, who will judge the living and the dead." que juzgará a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo 4, del 1 en adelante. He says, "I charge you to preach the word." Y dice el versículo 2, que prediques la palabra. Preach the word. Prediques la palabra. That means sermon preparation Esto tiene que ver con la preparación de los sermones. and sermon delivery. Y tiene que ver también con la entrega de los sermones. Everything else can put behind this. Todo lo demás debe colocarse detrás de esta principal labor. I do a lot of counseling. Yo hago mucha consejería. Some weeks I do 5 or 6 different people. Algunas semanas me reúno con de 5 a 6 personas. But really, they say you should only counsel about 2 to 3 people a week. Pero realmente se recomienda que solo aconsejemos a 2 o 3 personas en la But semana. I find myself counseling 5 to 6 people a week. Pero yo me he encontrado a mí mismo aconsejando de a 5 a 6 personas en la semana. And before I know, my time is gone. Y antes de darme cuenta, mi tiempo se ha ido. And I'm called out on not just in the daytime, but at night. Y soy llamado a veces no solo en el día, sino también en la noche. I go to the hospital. Voy al hospital. I go and deal with marriage problems. Voy y trato asuntos de los matrimonios. And before you know it, Y antes de que te des I cuenta, have no time to study. no tuve tiempo de estudiar. And this is wrong. Y eso está mal. You must be like Charles Spurgeon. Tú debes ser como Charles Spurgeon, And when he went to study, que cuando iba a estudiar, he closed the door. cerraba la puerta. What I do, Lo que yo hago, I turn off my phone. yo apago mi teléfono. I get away from my computer. Sorry. I don't look at my computer. No miro mi computador. I don't answer phone calls. No respondo llamadas. And I study. Estudio. I give 3 days to studying. Le doy 3 días a la semana dedicadas solamente al And estudio. no other responsibility is going to get in the way of that. Y no asumo otras responsabilidades que puedan interferir con eso. Because I work for God. Porque yo trabajo para Dios. And He's given me a principal job. Y Él me ha dado una labor principal. And that's to preach the Y word. es que predique la palabra. We're to be ready in season and out of season. Estar listos a tiempo y fuera de tiempo. We're to convince, rebuke, and exhort. Debemos redarguir, reprender, exhortar. And we're to do this with all long suffering. Y and esto teaching. debemos hacerlo con toda paciencia y doctrina. So this is a task that we're called to do. Así que esta es una tarea que somos llamados a hacer. Preach the word.
predicar la palabra. And if you're faithful at preaching the word, Y si tú eres fiel en predicar la palabra, you will answer a lot of your counseling needs. tú vas a responder o a hacer mucha consejería aún desde la predicación en el púlpito. Through the ministry of the pulpit. Hacerlo por medio del ministerio del In púlpito. Protestant churches, En las iglesias protestantes, the pulpit is in the central of the church. el púlpito es lo que está en el centro de la iglesia. Because this is the central purpose of the church, Porque ese es el propósito central de la iglesia. is the preaching of the word. La predicación de la palabra. And you have to teach your church that Y tú debes enseñar eso a tu iglesia. your number one duty Que tu deber número uno is preaching the word. es predicar la palabra. But this is not all that you have to do. Pero eso no es todo lo que tú debes hacer. You have to shepherd the flock. Debes pastorear el rebaño. You're a poor preacher, you're a poor shepherd Eres un pastor pobre if you only show up on Sunday mornings si solamente te presentas el domingo en la mañana, and preach a sermon predicas un sermón and then just go home. y luego te pierdes. That's what Joel Osteen does. Eso es lo que Joel Osteen hace. Do y'all know who he is? ¿Ustedes saben quién es Joel Osteen? Yes, yes. He doesn't know his people. Él no conoce a un montón de gente. He just preaches Simplemente les predica and leaves. y se va. But we are called to do more than just preach. Pero estamos llamados a hacer mucho más que solo predicar. We're called to shepherd. Somos llamados a pastorear. We're called to care for souls. Somos llamados a cuidar de las almas. And this includes leading people. Y esto incluye dirigir a las personas. And this means taking oversight. Y tiene que ver con supervisar. Think of yourself as trying to build a house. Piensa de ti mismo como que tratas de construir una casa. And you hire people to help you. Y tienes allí personas que te ayudan. An overseer Un supervisor is one who's watching all the work, es aquel que está mirando que se haga bien todo el trabajo, making sure everyone's doing their job. asegurándose de que todos estén haciendo su labor. It's not a good overseer No es un buen supervisor to hire people to do a job el que contrata a personas a que hagan una labor and then walk away y luego se quita de ahí and not oversee it. y no lo supervisa. We're called to oversee the church. Somos llamados a supervisar la iglesia. The ministry of the church El ministerio de la iglesia begins with the elders. comienza con los ancianos. And the more I learn about an elder Y entre más aprendo desde un and anciano my y responsibility, de mis responsabilidades, the more scary my job becomes. más aterrador se vuelve mi labor. Because I realize Porque me doy cuenta that I have to lead the church que tengo que guiar a la iglesia by my own spiritual life. por medio de mi propia vida espiritual. One of the things I've been trying to do Una de las cosas que he estado tratando de hacer is to get people to come to our prayer meeting. es hacer que la gente venga a la reunión de We have oración. a little over 100 people come on Sunday morning. Tenemos más de 100 personas que llegan los domingos en la mañana. Sometimes we'll have 125 people, Quizás a veces tenemos unas 125 personas, but we'd only have 20 people in prayer. pero siempre se presentan alrededor de 20 personas a la reunión de oración. And this was very discouraging to me. Y eso me desanima bastante. And I decided Y decidí if I'm going to lead the church, que si voy a dirigir a la iglesia, I had to first learn how to pray myself. debo entonces yo primero aprender a cómo orar. I had to become a prayer warrior. Yo debo ser primero un guerrero de oración. I couldn't teach our people to pray Yo no puedo enseñar a mi gente a orar if I myself did not want to pray. si yo mismo no quiero orar. What kind of pastor would I be? ¿Qué tipo de pastor sería? I would be a hypocrite. Sería un hipócrita. One of the best books I've read on pastoring Uno de los mejores libros que he leído acerca del pastorado. was a book on World War II. Sorry. A book on World War II, the war. World War II. Ah, ok. Un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Dice World War II. Two. Ok. And on D-Day, Y en el día de the Americans were facing the Germans. los americanos estaban contra los alemanes, enfrentándose a los alemanes. And there's a group about 20 soldiers. Y había un grupo como de 20 soldados. And they were commissioned to go take out this gunman. Y fueron comisionados a tomar este armamento. And the gunman had the high ground. Y era un hombre armado sobre una parte alta. And he was shooting over their heads and hitting
the Americans on the beach. Y ellos estaban disparando contra los americanos en la playa sobre sus cabezas. And the Americans were falling one by Y one. los americanos estaban cayendo uno tras otro. And these 20 soldiers were commissioned to go take out that Y estos 20 gunman. soldados fueron comisionados a dar de baja a aquellos que les estaban disparando desde lo alto. And they were running and making good progress Y ellos estaban corriendo y progresando until the gunmen saw them. hasta que aquel que tenía esta arma los vio. And rather than shooting at the beach, Y que en vez de disparar hacia la playa, they started being shot at themselves. empezaron a ser disparados ellos mismos. And the 20 men Y estos 20 hombres found a place to hide. encontraron un lugar para esconderse. They were scared. Tenían miedo. They didn't want to die. Ellos no querían morir. They were facing death. Estaban enfrentando la muerte. And the leader of that company Y el líder de esa compañía said, dijo, we got to go. necesitamos ir. And one of them says, but they're shooting at us. Y uno de ellos dice, pero nos están disparando. And he says, yes, I know they're shooting Digo, at us. sí, sé que nos están disparando. This is war. Esta es la guerra. This is a battle. Esta es una batalla. We must fight. Debemos pelear. And that leader stood up Y ese líder se levantó and charged y fue a la carga and took on fire. y tomó sobre sí fuego. And the other 19 soldiers Y los otros 19 soldados saw their leader go into the fire. vieron a su líder yendo hacia el fuego. They stood up Se levantaron and charged with them. y fueron con él. That's the work of a pastor. Esa es la labor del pastor. Amen? We must fight. Debemos pelear. This is war. Esta es la guerra. Satan's real. Satanás es He's trying real. to destroy our people. Está tratando de destruir a nuestra gente. We must get up. Debemos levantarnos. We must charge. Debemos ir a la We carga. must fight. Debemos pelear. We must pray. Debemos orar. They must see our zeal. Ellos deben ver nuestro They must celo. see that we're on fire for Ellos God. deben ver que nosotros estamos encendidos para This is Dios. how we lead. Así es como lideramos. Get up. Levántate. Fight. Pelea. This is why this book was so encouraging to me. Por eso ese libro fue de tanto ánimo para mí. This is what a pastor must do. Eso es lo que un pastor debe hacer. Lead your people. Dirige a tu gente. Lead your wife. Dirige a tu esposa. Lead your children. Dirige a tus hijos. Lead the people of God. Dirige al pueblo de Dios. Well, I'm sorry I'm preaching. Bueno, lamento que me emociono y les predico, But I'm a preacher at heart. pero soy un predicador de corazón. But if you go home Pero si tú vas a casa, to your churches, a tu iglesia, and if you will just take something I've said y quizás si solamente pudieras llevarte una sola cosa de lo que les estoy compartiendo and lead your people, y dirigir a tu gente, that's your role. ese es tu rol. I'm going to go back and say something I've already said. Yo voy a regresar y decir algo que ya he dicho. You remember how I said Recuerdan que les dije that the body grows together? que el cuerpo crece junto And if other people are spiritually minded, y que otras personas con esa mentalidad espiritual it does something to encourage us. hacen algo para animarnos. It moves us. Eso nos mueve, It prompts us. eso nos alienta, We are nos the impulsa. we as pastors Nosotros como pastores must be the leaders in this. debemos ser los líderes en eso. We must take the lead. Debemos tomar el liderazgo. You know how many people are coming to our prayer meeting now? ¿Sabes cuántas personas asisten ahora a nuestra reunión de oración? Around 60. Unas 60. I'm going for 100. Pero yo quiero que vayan 100. And I'm going to keep leading Y voy a seguir liderando until we get 100. hasta que vayan 100. Until all our people come. Hasta que toda nuestra gente vaya a la reunión de Because oración. prayer is important. Porque la oración es It's importante. a necessity. Es una necesidad. And they need to know that I believe Y it. ellos necesitan saber y yo debo mostrarles que yo creo eso. They got to see me charge the hill. Ellos deben verme a mí liderando el ir a la carga sobre esa colina. And I believe if they see me charge the hill, Y yo creo que si ellos me ven yendo al frente, many of them will follow. muchos más seguirán. Amen. Amén.